Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Aguirrechea Urresti tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, buenas tardes. Agradezco su comparecencia en esta comisión. Evidentemente, hay aspectos de su intervención con los cuales podría estar de acuerdo, estoy de acuerdo, y otros, como usted comprenderá, con los cuales soy crítico, pero no soy crítico por lo que usted hoy dice, sino porque soy crítico por la política que en algunas materias usted, su partido y su Gobierno ejercen en materia de educación. Y ya que estamos con el tema del Pacto de Estado, precisamente, y sé que tengo 10 minutos, por tanto tendré que centrarme muy concisamente en el asunto que nos implica, usted sabe perfectamente que tanto el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Gernika como la disposición adicional primera de la Constitución queda patente en la especialidad o singularidad, que yo diría especificidad o singularidad de la competencia de Euskadi en materia educativa. Esta realidad ya se ha plasmado, entre otras, en la Ley 193 de la Escuela Pública Vasca, que en su preámbulo, que tuvo un extensísimo consenso, y en su exposición de motivos dice el origen singular de las competencias de Euskadi en materia educativa. Singular. Es decir, que son unas competencias diferentes, porque emanan también de una forma diferente. Por lo tanto, desde el Grupo Vasco consideramos que un pacto que derive en una ley de educación consensuada debe de tener en cuenta la capacidad que la Administración educativa vasca tiene para determinar la organización de las etapas en las enseñanzas obligatorias y postobligatorias y de desarrollar su propio currículo. La capacidad que tiene para concretar los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y el diseño de las pruebas que se realicen, integrando el contenido esencial del sistema de evaluación de la ley orgánica. La capacidad que la Administración vasca tiene para establecer los aspectos esenciales de las acciones formativas y el currículo de la formación profesional básica. La capacidad que se tiene para determinar el contenido y características de las pruebas y cursos previstos por el Gobierno del Estado para el acceso a los ciclos de formación profesional de grado medio y superior. La capacidad que la Administración vasca tiene para regular las condiciones y requisitos para el desarrollo en el marco de la formación profesional dual, de la formación dual en alternativa en el ámbito del sistema educativo vasco. Y también la capacidad para, en atención a las características y peculiaridades propias de su comunidad educativa, poder determinar los criterios de participación efectiva de aquella en el funcionamiento y gobierno de los centros docentes, así como su autonomía y control. Lo que ahora demandamos, lo que le he propuesto, no tienen ustedes que contemplar como algo extravagante y algo extraordinario. Simplemente lo que solicitamos es que se pueda seguir trabajando como hasta ahora se ha hecho durante los últimos 40 años, utilizando nuestras competencias con eficacia y eficiencia, obteniendo unos buenos resultados, a buen seguro mejorables. Por lo tanto, aquel pacto educativo que como premisa no contemple las cuestiones que yo le he planteado, será un pacto educativo en el que ya le digo yo que el Grupo Vasco no participará. Un pacto en el que si no se contempla algo que ya de por sí las leyes lo dicen que es así, pero que sustancialmente no se está cumpliendo en algunas materias, no contará con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco en esa comisión. Porque consideramos que es algo de ley, porque consideramos que es algo que viene de facto y consideramos que es algo que ese pacto debe de contemplar a la hora de realizar un sistema educativo que contemple esa singularidad. Porque si el punto de partida no es igual, no pueden pretender que una misma fórmula, una misma herramienta sirva de igual manera para unos y para otros. Es evidente que las distintas comunidades autónomas nos encontramos ante realidades diferentes, eso es así, ante escenarios que muy poco tienen que ver entre sí. Y una cuestión es aquellos temas que evidentemente todos estemos de acuerdo y que consideramos que son buenos para la educación. Pero hay cuestiones que la diferencia no debe de ser por sí mala. La diferencia se atañe y la diferencia se adecúa a aquellos aspectos que esa comunidad, tanto política como educativa, ha decidido para dotarse a sí misma. Y evidentemente no creo que sea negativo
que ciertas diferencias que sí reúnen las condiciones necesarias para esa comunidad puedan ser vetadas por otros. Por lo tanto, esos criterios consideramos que son fundamentales. Y además, cuando se desarrolló la LOMCE, tan denostada por todos, nosotros ya presentamos una disposición adicional que planteaba esas posibilidades, que consideramos que nunca apoyaríamos una ley que no contemplara esas cuestiones. Desgraciadamente, y veo que, como consideración básica, nosotros nos quejábamos, con razón considero yo, de lo que se estaba haciendo, pero tenemos la sensación de que la rectificación que pueda venir pueda ser peor. Y la rectificación pueda ser peor, lo digo por los cantos que últimamente estoy oyendo. En algunas cuestiones que atañen de lateral a la educación, para de alguna manera enderezar los caminos de los que no se portan bien, me da la sensación de que últimamente las rectificaciones que en lo que atañe a educación puedan venir, puedan ser todavía peores. Dicho esto, yo creo que también con preocupación algunas palabras suyas, que hoy, después en su intervención, no sé si quizá las dos son válidas. Hoy a la mañana, en respuesta a la interpelación del señor Olóriz, cuando usted decía aquello de revisar el modelo educativo que en 40 años hemos desarrollado, pues no sé por dónde cogerlo, señor ministro, lo de la revisión del ámbito competencial. Usted ahora mismo ha dicho que no pretende cambiar. Hombre, tampoco está en sus manos cambiar el ámbito competencial. Es algo que está en los estatutos de autonomía. Tendríamos que cambiarlo en otros ámbitos. No está ni de esta mano de este pacto ni del Ministerio, evidentemente, decidir si se cambia o no se cambia algo que el estatuto y la Constitución dicen que es así. Bien. Hay otra serie de cuestiones que me preocupa mucho porque se está diciendo que el pacto es el que tiene que desarrollar. Bien, pues algunos confiábamos que en el pacto se pondrían las diferentes cuestiones que pudiera haber, pero yo estoy viendo aquí que se han registrado en este Congreso iniciativas en materias como la alta inspección de dos partidos diferentes, en los cuales me da la sensación, miedo me da, si esto se desarrollara, si esto se llevara a cabo, lo que el Partido Popular propone o lo que Ciudadanos propone con la alta inspección, por ejemplo, me parece que si lo que se pretende es lo que ustedes dicen, evitar el adoctrinamiento, palabra precisamente bastante peligrosa de por sí, lo quieren sustituir por el gran hermano supervisor, censor, controlador, que decide desde arriba lo que tienen que hacer otros. Y la verdad es que algunos han visto un escape, una espita para esa nueva escuela, con esa nueva mezcla de añoranza medio joseantoniana y sarcosiana a la vez, que les encantaría que el Estado dotara de identidad a los ciudadanos, ¿no? La École Française, que algunos le interpretan de aquella manera, mezclado con eso, sí, con ese nuevo joseantonianismo que estamos viviendo últimamente en esta Cámara y que yo personalmente creo que es lo más peligroso que puede existir. La verdad es que no partimos de cero, como usted ha dicho, efectivamente, porque la realidad es la que es. Algunas comunidades autónomas pretendían, pedían, solicitaban y estaba en su interés principal, incluso cuando se negociaron los estatutos, el caso de Euskadi o Cataluña, de tener su propia escuela, su propio modelo educativo. Otros nunca lo pidieron, pero un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista dijo que todo el mundo tenía que tener la transferencia de educación, incluso para los que no lo pedían. Me parece muy bien, pero que cada uno después atienda a lo que ha decidido. Y en ese sentido se quiere igualar lo que es desigual y se quiere rasear de alguna manera lo que es imposible, entre otras cosas, pues porque el tener lenguas propias, yo a usted a la mañana, no sé si usted a la mañana le he escuchado suficiente con el tema de la lengua cuando han estado hablando, ¿no? Hombre, hay una cuestión clara. Aquí los que respetamos somos los que somos bilingües. El monolingüe es el que no puede hablar de bilingüismo. Y desgraciadamente me da la sensación de que algunos quieren no el respeto a una lengua, no, lo que quieren es que la ley les garantice el derecho a no estudiar una lengua.
Y eso creo que es, aparte de pobre intelectualmente, me parece que es algo que va contra la ley. No sé cuánto tiempo me queda, señora señora presidenta. 11 segundos. 11 segundos. Bueno. No lo digo yo, lo dice la maquinita. Sí. Decir últimamente que, ministro, no sé, porque viendo cómo van las cosas, no tengo excesivas esperanzas, porque no me parece de recibo lo que le he dicho, dejar que en el pacto se pudieran plantear las cuestiones diferentes, porque si algunos se permiten el lujo de poder presentar iniciativas como estas, pues otros también los haremos. Yo creo que la defensa de la capacidad que la Comunidad Autónoma de Euskadi, que Euskadi tiene en materia de enseñanza, derivada de la disposición adicional y del Estatuto, con las premisas que yo le he marcado, son condición sine qua non para poder contar con el Partido Nacionalista Vasco en un pacto de Estado por la educación. Muchas gracias. Gracias, señora Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene el señor Oloris la palabra. Muchas gracias, presidenta. Dice el dicho que el roce hace el cariño. Después de las intervenciones de esta mañana, ahora por la tarde, será, como decía la película de Woody Allen, el principio de una buena amistad, espero. En este sentido, tiene razón. Ahora pensaba en Sueños de un seductor, que hace el remake de Casablanca. Me siento más Sueños de un seductor, recuerdan que estaba en prisión, que no pas en Casablanca. Pero bueno, ya saben ustedes que al principio de este pacto, de este intento de pacto, nuestro grupo dijo que empezaba con una geometría desigual. El hecho de que la LOMCE continuase sus pasos, a pesar de que es cierto que las reválidas como elemento más conflictivo se pudo aparcar, esto hacía que los relojes de la oposición y del Gobierno tuviesen diferente ritmo. Como usted ha dicho, y lo ha dicho muy convencido, está contento de lo que ha pasado en este año. Está satisfecho con los reales decretos, no con leyes, no ha habido ninguna, con los reales decretos, que es su competencia, y que la geometría de este desarrollo, que es geometría LOMCE, está de acuerdo. No más faltaría. La LOMCE fue aprobada por ustedes y por nadie más. Por tanto, es lógico que estén confortables con una ley mejorable, según ustedes, pero que la estructura era su estructura. Y esto ha hecho que estemos 9 meses y que no ha nacido nada. En 9 meses no ha nacido nada. Nos hemos hecho más sabios y más sabias, es cierto. Y para mí, le he de agradecer que ha sido un seminario permanente en lo cual corroboro lo que pensaba, que en el Estado español hay gente que en el mundo educativo ha trabajado mucho y muy bien y que vale la pena de que sean escuchados. Pero también que la construcción de este pacto aún no ha nacido, no está hecha. Y que por su intervención tampoco encuentro, más allá de algunas piedras en el camino, no encuentro un marco para que esta estructura sea posible. Es cierto que hablo desde la subjetividad. Esta mañana comentábamos que nadie está limpio de subjetividad. Y más cuando, muy posiblemente, en los próximos meses no existirá modelo propio en Cataluña, siempre y cuando se quiera hacer lo que se ha dicho que no se haría. Pero cuando la autonomía como tal no funciona, y si no funciona un Parlamento y si no funciona un Gobierno, difícilmente esta estructura se mantendrá. Yo le auguro a Joseba días difíciles. Desarmado el ejército catalán, nos quedará, digamos, el ejemplo vasco como elemento extraño en este cuerpo que quiere excesivas unanimidades. En la medida de lo posible, entiendo que se tendría que hacer dos cosas. Una,
que esta comisión marcase con las leyes que hasta ahora han existido, LOCSE, LOE, LOMCE, cuáles son las estructuras básicas de una ley y qué elementos pueden ser, como usted decía, elementos que se puedan mantener en el tiempo, y puede que encontremos algunas de estas bases legales comunes, y ver aquellos elementos que son de especial polémica. Y a partir de aquí tendremos que, como diría yo, que poner en la mesa todas las cartas. No a través de la prensa, no a través de mociones en el Parlamento, sino cada grupo hasta dónde quiere llegar. Es decir, cuando hablamos de centralización y autonomía, cuando hablamos de lectura del artículo 27, cuando hablamos de la escuela realmente existente en estos 40 años, ver hasta qué punto las reformas son posibles en la medida en que sean comunes. Si no, el conflicto existirá. Y en una legislatura que es complicada, y más si se aplica al artículo 155 en Cataluña, yo no auguro la tranquilidad suficiente para que el pacto sea posible. En la medida de lo posible mantendré mi actitud, que ha sido, digamos, de una participación crítica, porque siempre he creído en la escuela y creo en la importancia de la educación para que los temas políticos, que a veces se exageran y se convierten en conflictos insolubles, tengan siempre una solución, digamos, hablada, consensuada, porque vengo de una tradición que es pactista, que alguien puede considerar que ser pactista es ser débil, pero yo siempre pienso que el pacto siempre predomina sobre la victoria, porque la victoria siempre lleva a que haya perdedores, y los perdedores nunca se conformarán a ser derrotados. Por tanto, mejor un mal pacto que una buena victoria. Me parece que en estos casos hoy no todos tenemos la misma opinión. Muchas gracias. Gracias, señor Oloriz. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín. Muchas gracias, señora presidenta. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro. Agradecemos sinceramente su comparecencia en este foro, que es un colofón de las 80 comparecencias, 83 exactamente, a las que hemos asistido y que realmente han sido, en la mayoría de los casos, pues muy enriquecedoras y yo creo que pueden ser muy productivas. Y yo me gustaría comenzar haciendo un poco de memoria. Luego haré algunas consideraciones, algunas de las cuestiones que se han dicho. Me gustaría hacer un poco de memoria porque exactamente fue el 29 de noviembre del 2016 cuando los tres partidos constitucionalistas, el Partido Popular, el Partido Socialista y nosotros mismos, Ciudadanos, registrábamos la petición de la apertura de esta subcomisión en el seno de la Comisión de Educación para la elaboración de un pacto de Estado social y político por la educación. Tengo que reconocer que fue bastante compleja la negociación, pero yo creo que fue una gran victoria el que nos pusiéramos de acuerdo. Y quiero recordar y traer aquí literalmente el objeto de esta subcomisión que pusimos y que está por escrito y que aprobamos las tres fuerzas políticas. La subcomisión elaborará un informe sobre el estado y situación del sistema educativo español que contenga un diagnóstico con unas propuestas y unas conclusiones que serán recogidas para la elaboración de un gran pacto de Estado social y político para alcanzar los objetivos educativos europeos recogidos en el marco estratégico Educación y Formación para 2020. Dicho pacto servirá de base para elaborar una nueva ley educativa que nazca con vocación de estabilidad, bla, 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 y mientras se logra el pacto y se entra en vigor la nueva ley, se suspenderá el calendario previsto en la disposición final quinta de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no hubieran entrado en vigor. Bien, traigo esto a colación porque creo que es importante que recordemos cuál es el objetivo de esta subcomisión y que no tengamos expectativas que no se ajustan a lo que pedimos ni nos quedemos por debajo de lo que nosotros
considerábamos que tenía que ser necesario. Hemos cerrado una primera fase, que es la fase de las comparecencias. Tenemos ahora que ponernos de acuerdo en cómo analizarlas y cómo llegar a una serie de acuerdos para darle a usted un informe, y digo a usted porque es el máximo representante del MEC, y a partir de ese momento, pues usted tendrá que empezar su labor más fuerte en la negociación de, con base a lo que se haga en esta subcomisión, o por lo menos teniendo en cuenta lo que se haga en esta subcomisión, la elaboración de una ley. Bien, yo quiero decirle que en el marco de la separación de poderes que existe en este país, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, creo que yo le tengo que agradecer en este sentido que durante estos meses usted nos haya dejado trabajar en esta subcomisión sin intentos de injerencia en la parte legislativa. Y no obstante, creemos que en el momento en el que nos encontramos sería importante que usted empezara a hacer un esfuerzo, porque le va a tocar, esperemos que en breve, la fase 2, el resaltar la necesidad y la idoneidad de este pacto, la verdadera necesidad, como ha dicho usted, porque la comunidad educativa, los padres, las familias nos lo están pidiendo, pero también me parece importante defender la independencia de esta subcomisión en la modalidad que tenemos, la modalidad legislativa. Quiero decir que frente a algunas presiones políticas para injerencias por parte de otros estamentos de la parte ejecutiva, la conferencia sectorial o alguna parte de las comunidades autónomas, creo que hay que reivindicar que en este momento donde nosotros tenemos que elaborar un informe desde el legislativo, no toca, como se pone en la PNL que nosotros registramos, las tres fuerzas políticas, que tanto la conferencia sectorial como los consejos escolares de las comunidades autónomas, si así lo consideran, nos hagan llegar una documentación que nosotros revisaremos en la misma medida que hemos revisado el conjunto de comparecientes que hemos tenido. Y aquí también yo le quiero decir que me parece muy importante el incidir en la necesidad de una transparencia absoluta por parte del Ministerio en alguna documentación que seguramente vamos a necesitar, y el que tengamos acceso más directo y más rápido a algunas bases de datos y alguna documentación, porque creo que puede ser importante el que podamos manejarla. Es una sugerencia, es una petición. Y aquí, primera pregunta y primera petición concreta que le voy a hacer. A nosotros nos gustaría que el Ministerio comunicase a la subcomisión todos los proyectos e iniciativas legislativas que tienen pensado desarrollar en los próximos meses, habida cuenta el acuerdo que tenemos con ustedes en que, mientras no lleguemos a un pacto para la elaboración del nuevo informe, supuestamente lo que tiene que ver con la LONCE está congelado. Por tanto, creo que es importante. Y en segundo lugar, me gustaría también que cuando le corresponda la respuesta, si usted tuviera bien, nos pudiera explicar los pasos que usted ha pensado que va a desarrollar en la fase 2 una vez consigamos elaborar ese informe y se lo traslademos, porque empieza el capítulo 2 de este pacto. Y en este sentido, le pedimos también que intente no hacer desarrollos legislativos que no sean estrictamente necesarios para dotar de seguridad o para actualizar la legislación en estrictas necesidades jurídicas, y que cuando tenga que hacerlos, aunque sea en este marco, se nos informe también previamente a esta subcomisión para que no nos encontremos con sorpresas como nos encontramos el año pasado, que se había negociado con las comunidades autónomas un decreto sobre el tema de la nota que se necesitaba para obtener el título de la ESO. Yo creo que es importante el tener esa información. Me gustaría también, hecho esta primera valoración en la que, insisto, le agradezco la actitud que ha tenido, pero creo que el Ministerio tiene una dimensión que va más allá de esta parte de respeto legislativo. Me gustaría hacer una valoración de la actividad del Ministerio en su parte más ejecutiva. Y quiero decir que, si bien nosotros hemos sido peticionarios de este pacto, creo que el mundo no se acaba con el pacto y que la vida sigue y que hay educación en este país. Y yo aquí es donde tengo más discrepancias con algunas de las cuestiones que usted ha dicho.
Yo entiendo que la percepción es importante, la realidad, y que usted ha considerado que este inicio de curso se ha hecho con la más absoluta normalidad, como los inicios de cursos anteriores. Bueno, yo le voy a hablar desde mi percepción en mi comunidad, lo que yo he visto. Y mire, en mi comunidad, por ejemplo, ha habido 40.000 alumnos afectados por un decreto ley que se ha promulgado para burlar una suspensión de medidas cautelares judiciales. Ha habido 15.000 niños que han empezado el curso en aulas prefabricadas. Ha habido 160.000 niños que todavía están pendientes de listas definitivas de las adjudicaciones de las becas comedor. No quiero decir que sean sus competencias, ya lo sé, pero le estoy diciendo que la normalidad me preocupa. Ha habido 1.200 profesores desactivados por el decreto 2013 por no tener los requisitos lingüísticos. Yo quiero decir que si esa es la normalidad educativa, yo me gustaría que consigamos ser un poco más anormales y consigamos burlar este tipo de problemas. Y, sobre todo, hay 300.000 alumnos que, como el año anterior, se encuentran en una situación de inseguridad que espero que este año solventen con mayor celeridad de lo que se hizo el año pasado, porque están en segundo de bachillerato, se van a tener que examinar de la EBAU y tienen que sacar otra vez de nuevo, o no sé si lo van a volver a sacar, o es válido el decreto que sacaron el año pasado. Por tanto, estas cuestiones que afectan realmente a los padres y a las familias me parecen importantes. Creo también que hay cuestiones que nosotros les hemos transmitido desde hace meses en los que nos gustaría que tuvieran mayor celeridad. No solamente he hecho alusión a la protección del derecho a la educación y a la igualdad, en tanto a los derechos lingüísticos y el respeto a la legalidad en algunas comunidades como la mía o como la balear o como la catalana, sino también, por ejemplo, las cuestiones que han salido ahora y que, obviamente, nosotros no teníamos pensado plantear algunas de las cuestiones que hemos planteado, pero realmente plantear en este momento algunas de las cuestiones que hemos planteado, pero creo que hay cuestiones como el respeto a la legalidad que son previas a ningún tipo de acuerdo. Y quiero aquí, y ahora voy a hacer las matizaciones que tenía que hacer, que se ha dicho se han dicho una serie de cosas. Yo quiero decir que la alta inspección educativa es una función que está contemplada no solamente en la LOE, sino también en la LONCE, pero que es más, en los estatutos de autonomía. En concreto, en el Estatuto de Autonomía vasco, en el artículo 16. Por tanto, no estamos hablando de nada que vaya fuera de la ley, sino simplemente de garantizar y dotar de suficiente capacidad de actuación a unas funciones que se contemplan para garantizar, entre otras cosas, el artículo 27 de la Constitución, que es la igualdad educativa entre todos los españoles. Por tanto, creo que todo lo demás, donde pica, es que duele. Y si duele es porque realmente había algún problema. Y nosotros creemos que las 5 cuestiones que planteamos en la moción son absolutamente asumibles en un Estado que pretenda garantizar el derecho a la educación y proteger a los niños, que el proyecto de ley, no PNL, proyecto de ley que hemos planteado está abierto cuando se lleve a trámite a todas las consideraciones de todos los grupos parlamentarios y que, obviamente, da respuesta a funciones que ni siquiera nosotros pusimos ni en los estatutos ni en las leyes de educación, que son previas, que ha aceptado el PSOE, que ha aceptado el PP y que han aceptado también las comunidades autónomas, puesto que no las han recurrido al Constitucional. Nada más, muchísimas gracias y espero que consigamos efectivamente llegar a un acuerdo. Palabra